¿Qué tal? ¿Cómo andan? Otro día en los 90, nos reencontramos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen en estas semanitas intensas? Ya rumbo a las elecciones, que se nos vienen, la última de este periodo, pero muy importantes, las de medio término. ¿Cómo nos encontramos? Esa es un poco la pregunta a la hora de ir y meter el votito. Lo cierto es que estamos complicados, muy complicados. Un gobierno que en menos de su gestión, de 2 años, de su media gestión, en menos de 2 años, ya tuvo que recurrir rápidamente al Fondo Monetario Internacional. Se liquidaron 12.000, 14.000 millones de dólares como si nada. Y ahora algo inédito que está pasando en estos tiempos, difícil de entender, tan aceleradamente, de estos que se dicen que son especialistas, que saben cómo manejar la economía con o sin dinero, al Tesoro de Estados Unidos, que nos baja línea y nos dice en los comunicados de los responsables del gobierno norteamericano lo que estamos o lo que están haciendo en realidad día a día, porque ellos están haciendo su juego, nosotros lo estamos padeciendo. De eso se trata un poquito a la hora de analizar el clima, el momento. Es Lavi Abraham, economista, profesor universitario y miembro del MATE, el mirador de actualidad del trabajo y de la economía, porque viene manejando muy buenos números de la era Milei y de la era Puyaro también. ¿Cómo andás, Lavi? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. No hay por qué. Me llamaba la atención los números de lo que ustedes han publicado en su momento, ¿no? La transferencia de recursos que se han dado en estos casi 2 años de Milei, desde los distintos sectores de la sociedad a los sectores más concentrados. 55.000 billones de pesos, ¿puede ser? 55 billones de 55 pesos. billones de pesos. Ya me iba más todavía, ¿no? Sí, igual es muchísimo. Es un número muy difícil de calcular, pero nosotros lo empezamos a construir a partir de las pérdidas individuales, de cuánto perdió un trabajador, una trabajadora, un jubilado a lo largo de estos 2 años. ¿Por qué perdió tanto? Porque a principio del gobierno de Milei hubo una decisión que fue devaluar, una decisión del propio gobierno que hizo que nos empobreciéramos, porque aumentaron los precios de una manera muy rápida, muy veloz al principio del gobierno, y los sueldos y las jubilaciones no acompañaron eso. Un 118% de devaluación. Claro, en ese momento. Y los salarios no fueron a la par de esa devaluación. Claro. Entonces hubo una pérdida de poder adquisitivo enorme. Y en algunos casos, durante el año 2024, en los sectores que tienen por ahí la posibilidad de negociar, que tienen paritarias fuertes, sectores sindicalizados, lograron recuperar parte de eso perdido. Pero trabajadoras y trabajadoras del Estado, no, para nada. Y entonces, hoy por hoy, el sueldo de un trabajador o trabajadora del Estado, en promedio, está 30-35% abajo, en términos de lo que puede comprar ese sueldo con respecto a lo que compraba en 2023. ¿Qué sector público? Sector público, trabajadoras y trabajadores del sector público. Trabajadores del sector privado perdieron mucho, algo recuperaron, están 5 o 6. Esto es un promedio. Siempre hablamos de promedio, sí. 5 o 6% abajo en términos de poder adquisitivo. Entonces, si uno dice, este trabajador o trabajadora, si tuviera que ser compensado este mes para ganar lo mismo que ganaba en 2023, ¿cuánto le corresponde? A lo mejor depende del sueldo, pero 300, 400 mil pesos, número así, para sostener la diferencia con lo que efectivamente cobraba, existía ese sueldo. ¿Tendría que cobrar de más? Tendría que cobrar de más este mes, y el mes anterior, y el mes anterior. Entonces, haces la suma de todos los meses y decimos, un trabajador en realidad del Estado le faltaron 8 millones de pesos. A valor de hoy, no es en cada momento, sino para ser comparable, son 8 millones de pesos que cada trabajador no tiene en su bolsillo. Si miramos trabajadores del sector privado, casi 2 millones de pesos que no fue cobrando o que tendría que haber cobrado para sostener. Y estamos hablando de 2023, que tampoco es que haya sido el mejor año de la historia, claro, mucho menos. Pero y todo eso es lo que se perdió. Y cuando empezamos a sumar, lo mismo los jubilados y jubiladas, que perdieron un 20-22% de poder adquisitivo, multiplicás por 6 millones de jubilados, multiplicás por 6 millones de trabajadores registrados, 3 millones de trabajadores en el Estado, 3,5, etcétera. Y eso, claro, son 55 billones de pesos que no estuvieron durante todo este tiempo en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras. Y esto tiene un correlato lógico. ¿A dónde va? Primero, ¿a dónde no va? Me parece muy interesante. No va, ahora vamos a dónde va. Sí. Pero ¿a dónde no va? No va al consumo. Claro. Entonces, hoy por hoy, los negocios, los restaurantes, los centros recreativos están vacíos, o por lo menos venden 15-20% menos de lo que vendían. Los supermercados venden 20-25% menos de lo que vendían en 2023. Entonces, efectivamente, a donde no va es al consumo interno. Si no hay consumo interno, tampoco hay inversión, porque los empresarios que dicen, voy a producir más, pero si después no hay aquí. Claro, ¿a dónde la metes esa mercadería? ¿A quién se la vendes? Entonces ahí no va, seguramente. Y eso nos deprime la economía. Claro. Hoy tenemos una recesión muy fuerte
y esto lo ves hablando con la gente que trabaja en la calle, negocios, etcétera, que ven esto, que no venden nada. Y bueno, tiene que ver justamente con que los sueldos son muy bajos, con que a la gente no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Ese es el logro también de un argumento que se escucha mucho: hemos logrado bajar la inflación. Sí, se escucha, pero yo lo relativizaría. ¿Por qué lo relativizaría? La inflación en los últimos 6 meses está entre 2-3% mensual, que es más o menos lo mismo que hubo entre 2006 y 2022. Exacto. Dejemos de lado 2023, que fue un año bastante excepcional con la inflación al final y todo, pero si tomamos los 15 años anteriores, prácticamente estamos en el mismo nivel, que es entre 25 y 40% anual. Este año estará en 30, o sea, está en ese rango, entre 25, o sea, volvimos a la misma inflación del kirchnerismo, del macrismo, del albertismo, y volvimos a eso, pero con un costo social y un costo de desempleo, con un costo de abandono del Estado, un desguace del Estado y las capacidades estatales, un costo enorme, todo en pos de supuestamente bajar la inflación, y la inflación está igual que lo que estuvo en los últimos 20 años. O sea, vale la pena realmente el esfuerzo social. Con este daño. Con este daño enorme que se está produciendo. En esa transferencia que ustedes detallan de 55 billones de pesos, ¿está incluido lo que el gobierno dice, me ahorro en cuanto al tema salud, educación, o eso es al margen? Es que ahí hay una parte también que tiene que ver con el desfinanciamiento del Estado, porque los sueldos que no se cobran implican menos aportes patronales. Si los sueldos son más bajos, hay menos aportes, hay menos contribuciones y hay menos financiamiento de la seguridad social, por supuesto. Y hay los sindicatos mismos que también se ven desfinanciados por los aportes. Entonces, el gobierno se ve desfinanciado también y bueno, aparte, luego tiene esto medio también como excusa para bajar su gasto y hacer este famoso superávit, que básicamente, ¿qué es el superávit en definitiva? Es decir, una decisión de, por un lado, no gastar en todo lo que empezamos a nombrar, pero que podemos empezar a poner nombre, en una salud que se cae, en una educación, programas de deporte, de cultura, la obra de pública, ciencia, de obra pública, las universidades, los programas de arraigo territorial con trabajo con campesinos. Bueno, todo ese trabajo el Estado se está retirando y abandonando su población, digamos, dejándola al desamparo de un mercado y de los vaivenes del mercado, que en muchos casos se llevan puesto un montón de familias. No me olvido la pregunta que quedó pendiente y la respuesta. ¿A dónde va la plata? ¿A dónde va? Bueno, ya, decinos a dónde fue la plata, a dónde está yendo. Está muy bien. Bueno, hay sectores ganadores, efectivamente, que este modelo les cierra, les gusta. Hay sectores concentrados de la economía, pero sobre todo es un modelo que ha priorizado lo financiero. Y esto quiere decir que hay muchas ganancias financieras dando vuelta, mucho negocio con el dólar, las cripto, los bonos, las acciones, mucho timba. Mucho especulación, y quienes se han beneficiado son quienes tienen esta liquidez, es decir, esta plata que está circulando y que les sobra. Digamos, este empresariado que no invierte en el sector real, que decide no hacer este galpón porque decíamos, ¿a quién le va a vender? Bueno, pero la plata a lo mejor sí la tiene. Bueno, y esto alimenta todo el tiempo el carrito, la especulación, carry trade y bicicleta financiera para... Entonces, los sectores financiarizados, que no es el sector financiero, no los bancos, que también han ganado, pero sino sectores que les sobra plata y que con esta plata la han puesto en este juego financiero. Bueno, efectivamente estos sectores se han beneficiado mucho. Pero claro, es una minoría. Primero son empresarios, son sectores empresariales, y segundo, que efectivamente todo el modelo económico es un modelo en donde hay una minoría que gana y una mayoría que la ve pasar. Un modelo económico que aumentó la desigualdad. La desigualdad haciéndonos parecer por ahí más a los países latinoamericanos, nuestros hermanos latinoamericanos, que sabemos que tienen grandes niveles de desigualdad. Hablo de Paraguay, Colombia, República Dominicana, Perú. Bueno, el ministro nos puso de ejemplo Perú, sí, claro, vamos a Perú, Perú, que están con grandes conflictos, al igual que Ecuador, sociales, problemas sociales, pero claro, y reacciones sociales en las calles. Son sociedades muy injustas, muy desiguales, claro. Y realmente Argentina tiende a esa desigualdad, y esa desigualdad es muy profundamente injusta y por supuesto provoca reacciones sociales. El gobierno de Puyaro, yo creo a partir del Pacto de Mayo que firmó, ¿se puede decir que ha hecho bastante bien los deberes? Sí, se puede decir, porque Puyaro ha sido un alumno ejemplar de Milei. Primero diciendo que, bueno, de esto, el Pacto de Mayo, ya que él había anunciado que él iba a votar en el balotaje, etcétera. Y después de eso, cuando el año pasado Milei ajusta las provincias, porque es cierto que Milei ajustó muy fuertemente la plata que le da a las provincias, Puyaro ajustó más,
por encima del ajuste de Milei, digamos. El ajuste de Milei provocó una caída del 10% de más o menos de los recursos de la provincia. Bueno, Puyaro ajustó 13, 14, 15% el año pasado, y este año un poco menos, empezó a hacer un poco de obra pública, que sabemos que son cárceles, comisaría, bueno, esa es la obra pública que le gusta a Puyaro. Sí. Y bueno, efectivamente ajustó por demás de lo que necesitaba, o de lo que le impuso, digamos, este gobierno, que por sí lo ajustó a Puyaro. Entonces, este ajuste recayó sobre los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial. Estás muy molestos por haber sido también, ¿no?, los primeros en la mira, o casi. Y los maestros y los médicos, que son el grueso. Y empleados públicos. Los empleados públicos en general, digamos, claro, que también han visto muy deteriorados sus ingresos, sí, sin duda. Y jubilados, de la provincia, un poco menos. Bueno, pero también pero un poco menos, sí, claro. Sí, pero también han visto caer el peso del ajuste sobre sus bolsillos. Y en el marco de un cierre de empresas para una provincia tan productiva como es esta, ¿no? Sí, importante. Es una provincia productiva, una provincia industrial. Industrial, claro. Y esto hay que destacarlo, porque Puyaro, cuando habla él habla del interior productivo, y en general se refiere al agro. Y no es que el agro no sea productivo, y no es que no sea importante el agro en la provincia de Santa Fe, digamos. Tampoco vamos a negar lo obvio. Sí, claro. Pero sí que no hay muchas provincias industriales. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, medio que para de contar, digamos. Entonces, exacto, Santa Fe es una provincia industrial, y efectivamente este es un modelo, el de Milei, muy desindustrializador, y esto golpeó con mucha fuerza en la provincia de Santa Fe. La mitad de los puestos, se perdieron unos 16.000 puestos de trabajo registrados en la provincia de Santa Fe. La mitad de los que se perdieron son de la industria. Pero la industria no es la mitad de la provincia, es un poco menos, es decir, que se perdieron más puestos en la industria que en el conjunto de la economía, porque efectivamente está muy golpeada la industria santafesina. Santa Fe tiene industria, vamos desde Armstrong y Las Parejas, Firmat, Rafaela, Reconquista, por supuesto, Rosario. Y muy variada en cuanto a la producción, ¿no? Sí, hay alimenticias, hay automotrices, hay un poco de todo. Muebles. Producimos autopartes, producimos muchas cosas en Santa Fe, y están muy golpeadas. Muchos sectores que producen autopartes que ahora están importando directamente. O sea, la empresa no quiebra y no cierra, pero importa y deja en la calle a sus trabajadores porque deja de fabricar. Claro. Y bueno, y eso es durísimo, eso lo estamos viviendo en Santa Fe. ¿Cómo le va, Gerardo? ¿Qué tal? Lo salvo en el final casi. Está bien, no hay que generar acostumbramiento. Escuchando con mucha atención acá. ¿Te surge alguna pregunta para un minuto de respuesta o no? Y se puede decir que un gobierno antitrabajador, claramente, y antiproducción. Sí, sin duda. El gobierno de Milei, y Puyaro también ha ido como en la misma línea, ha sido un gobierno antitrabajadores. Los trabajadores son los principales perjudicados de este modelo económico, sin duda. Y los jubilados también, pero digo, son trabajadores retirados, digamos, trabajadores. Bueno, sí, sin dudas. Es un gobierno antiindustria, antiproducción nacional, y en un punto casi antinacional, porque los intereses nacionales parecen quedar de lado. Y el discurso de Provincias Unidas, si se quiere, que habla tanto, como decís vos, del interior productivo, que en realidad es un sesgo directamente a lo que es el campo, y se olvidan de todo lo demás, de toda la producción y todos los que vivimos de esa producción también como laburantes. Sí, sin duda, porque además la industria genera servicios asociados, no solo la industria en las ciudades genera todos los servicios, comercialización, marketing, servicios financieros. Bueno, todo eso también está afectado, y efectivamente tiene que ver con un modelo que no prioriza la industria y no la ve como importante. Como buen economista, en 30 segundos me vas a decir qué pensás que viene después del domingo. ¿Qué puede pasar? ¿Se sabe? Viene más de lo mismo, viene más ajuste por un lado, porque este gobierno no va, salvo que, bueno, veremos qué pasa el domingo, pero bueno, viene más ajuste sobre tarifas, viene modelos. Milei dijo, lo voy a sintetizar así, Milei dijo que lo peor ya pasó. Yo creo que lo mejor de Milei ya pasó, y lo que viene va a ser peor aún. Sí, porque ya anuncian reforma laboral que nunca es buena para los trabajadores. Sin duda, por ejemplo, y porque además no tiene más dólares, está casi intervenido por el Tesoro norteamericano. La verdad que vienen cosas peores, no pasó pasó lo mejor. Pasó lo mejor, esta es la frase. Gracias, Lavi, por la visita. No, gracias a Dios por la invitación. Un gusto, y muchas gracias por el trabajo que hace el MATE, el Mirador de Actualidad del Trabajo y de la Economía. Bueno, el domingo hay que votar. Pensemos, ¿no?, en todo esto que venimos hablando. Seguramente nosotras que hablamos entre trabajadores y trabajadoras, a la hora de poner, es un día importante en donde nosotros tenemos el poder. No lo tiene el hombre de Estados Unidos que nos baja línea todos los días. Nosotros, para ver cómo seguimos, y sobre todo para que nuestra bandera argentina siga flameando en lo más alto. Hasta la próxima.